Esta semana en Cuadriga, protestas en Turquía, una sociedad dividida. Una oleada de protestas recorrió Turquía. La policía respondió con violencia a los manifestantes. Hay más de 1000 heridos y cientos de detenidos. Las mayores protestas se registraron en Estambul, en Ankara y en decenas de ciudades por todo el país. Todo comenzó con una protesta contra los planes de construcción de un parque en la Plaza Taksim, en el corazón de Estambul. Pero pronto las protestas pasaron a otro nivel y las críticas se dirigieron contra el gobierno de Erdoğan. ¿Por qué protestan los manifestantes? Conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga, la tertulia internacional de la Deutsche Welle. Pues sí, son los indignados turcos. Esas imágenes que veíamos son de las calles de Estambul, de Ankara, de ciudades como Esmirna. Hace una semana que ocupan esas calles y no piden un cambio de sistema. Lo que piden es la marcha del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan. Nos gustaría saber si estamos ante una nueva primavera árabe, una suerte de revolución, o por el contrario es un fenómeno pasajero, unas manifestaciones que amainarán en pocos días. De todo ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Yasmina Al-Ganabi, periodista independiente, trabaja para radio y televisión sobre temas de Medio Oriente. Es conocedora de las primaveras árabes, ahora está inmersa en un documental sobre inválidos de guerra de origen libio que han venido a Alemania. Funda Yatman, alemana de raíces turcas, es experta en el Islam y politóloga. Ha investigado en Senegal, también en México, viaja seguido a Turquía y conoce bien la situación allá. Y Francisco Martínez, periodista español, trabajó en Moscú y en San Petersburgo, también en Lisboa, Madrid y aquí en Berlín. Fue corresponsal en Estambul para el diario El Mundo. Hoy día da clases de antropología en la Universidad de Tallinn, la capital de Estonia, y tiene una columna semanal en Rusia Hoy. Pues bienvenidos a los tres y retomo esa primera pregunta que estaba haciendo, si estamos ante una nueva primavera árabe, aunque no es un país árabe, por lo tanto llamarlo primavera árabe es quizás equivocado. Y el mismo Erdoğan ha dicho que no es comparable en absoluto con la situación en Túnez ni la situación en Egipto, ¿no? Eso es exacto, no se puede comparar la situación que pasa ahora de momento en Turquía con las situaciones en Túnez o en Egipto o en Libia, porque Erdoğan ha sido elegido democráticamente del pueblo turco, pero el sistema en Egipto o en Libia o en Túnez era diferente, eran dictadores. El pueblo quería un cambio de gobierno en esos países, pero ahora en Turquía la gente no quiere ese cambio, lo que ellos quieren es solamente mantener sus libertades personales. Esa es la razón entonces por la que protestan contra ese estilo autoritario, quizás por llamarlo, si no dictatorial, autoritario de Erdoğan. Bueno, pues como ella dijo, sí, él estaba electado democrático, pero se está transformando mucho más a un dictador ahora, parece, porque está interviniendo mucho a la esfera privada de la gente y a los turcos eso no les gusta porque ellos son modernos y les gusta vivir libre, especialmente los jóvenes, y él está decidiendo cosas, por ejemplo, cambiar muchas cosas en Estambul sin preguntar a la gente y igual a ellos no les gusta porque son símbolos históricos también que él está destruyendo y ellos toman eso como un mensaje que él quiere cambiar el sistema, quiere islamizar el país y bueno, eso por el momento está fatal. Todo comenzó, ¿no?, con unas protestas ecologistas, por así decirlo, con este parque Gezi, ahí en el centro de Estambul, un parque que se va a derribar, uno más, no quedan tantos en Estambul, precisamente para construir un centro comercial, pero protestan en un principio por eso y luego esas protestas se extendieron a un fenómeno mucho mayor. Son protestas contra esas medidas que tú ya mencionabas, medidas de corte islamista, ¿las llamarías o cómo llamarías las medidas que está tomando Erdoğan estos últimos años? Tanto Yasmina como Fulda han descrito muy bien la situación. En mi opinión, a estas protestas que acontecen en Estambul se le pueden aplicar varios sellos, pero todos son correctos, pero todos son incompletos. Es decir, tienen puntos en común con la primavera árabe. Por ejemplo, están protestando contra maneras autoritarias, pero Erdoğan no es un dictador, ha sido elegido por casi el 50% de la población. Están protestando también por falta de oportunidades, como los indignados en España,
pero la economía turca funciona bien. Están protestando contra un liberalismo exagerado, como en Zuccotti Park, en Nueva York, pero al mismo tiempo piden cierto paternalismo, que era la política de Atatürk, del YGP, del régimen que estaba antes. Es decir, todos estos sellos se le aplican, pero son incompletos. Funcionan, pero no del todo. Yo creo que, en mi opinión, estas protestas demuestran algo positivo y negativo. Negativo porque parece que, infelizmente, una democracia musulmana, que era la esperanza que Erdogan representaba, ha tendido a ser autoritaria, y eso es negativo. Lo positivo es que la sociedad turca sigue siendo muy plural, muy activa, muy abierta de mente, y esa señal es positiva. En ese sentido, las manifestaciones son un buen signo de actividad y de viveza de la sociedad. Muy interesante eso que decías, una sociedad muy plural. Si vemos las imágenes de los manifestantes, vemos a jóvenes, a gente menos jóvenes, intelectuales, amas de casa, obreros. ¿Quiénes protestan en estos momentos? ¿Ese 50% que no ha votado a Erdogan o también mucha más gente? No diría eso, que la gente que está protestando son solamente la gente que no ha elegido a Erdogan. También hay gente que ha elegido a Erdogan que está participando ahora de momento en estas protestas. Hay gente que no está contenta con los cambios que ha hecho Erdogan. Tenían la esperanza de una democracia musulmana, pero la democracia, eso se ve que no se puede compartir, y al mismo tiempo Erdogan está enseñando que él quiere unas diferencias que no son compatibles con el pueblo turco. Es más bien que es más autoritario que anteriormente. Al principio se daba muy liberal y ahora de momento se ve que no es tan liberal como se presentaba al principio. Pero al mismo tiempo se debe decir que él al principio de su elección estaba contra la participación de Turquía en la Comunidad Europea. La adhesión, ¿no? Sí. Y ahora de momento dice que no, que quiere ser parte de la Comunidad Europea, pero esas acciones ahora que están pasando en Turquía, pues están representando que Turquía aún no está en una posición de verdad ser participante en la Comunidad Europea. Es decir, peligra quizás esa adhesión ahora mismo a la Unión Europea, aunque estaba un poco estancada, digamos, también en los últimos años. Uno de los grandes detractores de la adhesión de Turquía a la Unión Europea es precisamente Alemania, ¿no? Porque dudaba de todo esto. De todas formas, una pregunta quizás que nos hacemos muchos, a los que tenéis amigos, familiares en Turquía, es: ¿se veía venir esto? Bueno, ¿Una revolución de este tipo? Revolución no como pero bueno, ya los últimos años había mucha gente que no estaba contento con él, y bueno, depende también de que, bueno, es que en Turquía la gente estaba un poquito partido, ¿no? Había gente que apoyaba mucho a Erdogan y gente que no, para nada. Entonces, pues la gente que no apoyaba mucho a Erdogan, porque pues son más kemalistas, se dice en Turquía, pues decían siempre: eso va a cambiar, vamos a tener protestas, y porque así no puede seguir. Y otros pues pensaban que no, todo está bien, pero yo estaba en Turquía hace poco y la gente decía que ya estaban cansados, y de verdad los últimos 2 meses ya se sentía que va a pasar algo, de verdad. Interesante lo que decías de los kemalistas, quizás también para los telespectadores. Kemalistas son los que insisten ahora también en esa diferencia nuevamente entre Estado y religión. ¿Por qué es necesario volver a insistir en esa diferencia en la Turquía moderna de hoy en día? Bueno, Turquía es un país musulmán, pero el Estado es secular, es decir, la sociedad es en su mayoría musulmana, y dentro de los creyentes musulmanes hay varias, digamos, familias, pero el Estado es secular desde que Atatürk aprobó la Constitución, y Atatürk intentó imponer es una palabra correcta, porque se hizo desde arriba para abajo, un régimen moderno y secular. En este sentido, y el comentario de Funda es muy oportuno, yo creo que la gente que está protestando no son el 50% que ha votado en contra de Erdogan. Los que están protestando son los desilusionados, los que
se sienten frustrados y al mismo tiempo decepcionados con la tendencia autoritaria de Erdogan, en el sentido de si el AKP llegó a ilusionar, si consiguió el 50% de los votos, no era, y tuvo un régimen consolidado de poder, no era por conseguir ciertas alcaldías en Anatolia Central, o no era por tener muchos diputados conservadores, sino era por la esperanza de pluralismo, la esperanza de regeneración democrática después del estancamiento del YGP y del poder militar. En ese sentido consiguió liberalizar y democratizar el país, pero ha tendido a un régimen autoritario nuevo, es decir, ha regenerado la democracia, ha limpiado la influencia militar, pero está imponiendo su propia influencia, sus propios empresarios, ha traído su propia gente y por ejemplo, cada reconversión urbanística la hace para reducir la pluralidad, el espacio social, la pluralidad de la sociedad y al mismo tiempo para atraer a su propia gente, a sus propios empresarios, a sus propias familias, y eso es negativo. Y entre esa gente que se trae Erdogan no están precisamente las mujeres, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero quisiera compartir con vosotros tres y con los telespectadores una imagen que ya se ha convertido en símbolo un poco de estas protestas. La mujer de rojo es una de esas personas que está protestando en la calle, es una de esas estudiantes, ahí la vemos, ahí tenemos las imágenes, amas de casa, ecologistas, académicas, una de esas mujeres que quizás no quiere llevar velo, que quizás no le parecen bien esas últimas medidas que ha implementado, ese intento de prohibir el aborto, una serie de medidas muy polémicas en los últimos tiempos. Y mi pregunta, sobre todo a las mujeres, es: ¿son las mujeres las que más tienen que perder con Erdogan? ¿Funda? Bueno, por el momento sí, antes no era así y las mujeres se sentían bien, pero como él ya está cambiando muchas cosas y las mujeres, claro, no se sienten bien y se sienten en peligro en sus derechos y la mujer turca hoy es muy moderna. Bueno, la mayoría, no todas, claro, hay mujeres también que son muy religiosas y apoyan las decisiones de Erdogan, pero muchas sí son modernas y, bueno, viven como mujeres en Europa, aunque todavía no es lo mismo, pienso yo, pero sí, ellas están por el momento luchando por sus derechos porque lo ven en peligro. Entonces, ¿estás de acuerdo? Yo te apoyaría con esto, porque de verdad que las mujeres en Turquía pues tenían hasta los últimos años la posibilidad de participar, pero ahora como se ven más velos en la carretera, se ven las mujeres llevando velo en trabajos públicos que anteriormente estaba prohibido cuando estaba el gobierno militar, y ahora pues sí, claro, es más bien un símbolo político. Cuando Erdogan fue elegido, apareció con su esposa y su esposa llevando el velo de una manera especial. O sea, de la manera de llevar el velo se puede ver que esa persona o es religiosa o es también, encima de ser religiosa, miembro o apoyadora de la AKP. Del partido de Erdogan. Hemos hablado de las mujeres, que son una parte integrante muy importante de estos manifestantes. Muchos nos preguntamos qué hay de la oposición. ¿Quiénes representan a esos manifestantes que están en la Plaza Taksim, que están en los diferentes... Pues, ¿hay una oposición, unos líderes opositores que realmente estén representando a todos estos que protestan, o se puede hablar de un movimiento solamente espontáneo y no hay una oposición bien articulada que pueda realmente aprovechar ese tirón y defender quizás una serie de reivindicaciones que sabemos que no son económicas, pero sí de tipo político? Yo creo que Taksim se representa a sí misma, y uno de los ejemplos es que no han dejado entrar, no han dejado participar al líder del YGP. En mi opinión, el principal partido de la oposición. El principal partido de la oposición en Turquía. En mi opinión, estas manifestaciones, en mi opinión, no van a conseguir derribar el gobierno de Erdogan, pero es un alzamiento simbólico muy importante, es una especie de tarjeta amarilla a Erdogan, diciendo: oye, tú no puedes hacer aquí lo que quieres, por un lado, o tú no puedes constantemente aprobar más leyes restrictivas sobre alcohol, sobre espacio público, sobre mujeres, sobre la posibilidad o no de besarse en público. Es que está empezando a llegar a tomar tintes ridículos, y en ese sentido es una muestra de fuerza, una muestra de activismo y una tarjeta amarilla al gobierno de Erdogan, diciéndole que
parándole los pies, que no puede hacer todo lo que quiera. Y quiero añadir una cosa en relación a los comentarios de Funda y de Yasmina. Es cierto que el gobierno de Erdogan está reprimiendo a las mujeres seculares, igual que es cierto que antes había cierta represión a las mujeres religiosas, con el gobierno del YGP, con el gobierno militar. Entonces, lo cual es negativo, porque han sustituido una represión por otra. Pero no es que aquí no hay buenos o malos, hay gente que se está equivocando y gente que tiene mala fe incluso, pero buenos y malos no hay. ¿Se ha equivocado pues entonces Erdogan al centrarse solamente en su base, en sus votantes, en su base religiosa y conservadora y olvidar quizás un poco a esos otros que no le han votado? Bueno, la gente que está protestando de momento no solamente son la gente que no ha votado por Erdogan, son también gente que ha votado por Erdogan, como tú has dicho anteriormente, que gente que está desilusionada de lo que ha pasado ahora durante los últimos años, que está cogiendo decisiones sin volver otra vez al pueblo a preguntar si de verdad está de acuerdo con esas decisiones. Por eso yo no diría que solamente es la oposición, que son los contrarreligiosos que están de momento protestando, porque no es solamente contra la religión estas protestas, sino es contra la manera del gobierno de Erdogan de momento. ¿Y cómo se explica entonces esa decepción? Erdogan ha sido elegido democráticamente en 3 ocasiones, esta última con mayoría absoluta. ¿Cómo ha decepcionado tanto si el país, por otro lado, económicamente hablando, según las cifras, realmente es ejemplar para muchos países? Se le compara mucho con China por ese crecimiento espectacular del PIB. ¿Por qué esa decepción entonces con Erdogan? ¿Son solamente estas medidas las que realmente están causando toda esta ira? Bueno, no es económico, porque de verdad la gente en Turquía ahora vive muy bien en comparación a hace 15 años que yo iba a Turquía. Es totalmente diferente. Es político y es la manera como Yasmina dijo, y también es la manera como él maneja el político exterior. No les está gustando que se está metiendo mucho en los problemas de Siria. La gente está totalmente contra eso y no se quiere meter en problemas con los vecinos, porque ya ahí hay muchos conflictos y no quieren que lleguen estos conflictos a Turquía. Y él está haciendo el contrario, no está representando los turcos en el exterior, está haciendo lo que él piensa. Y bueno, pues está haciendo todo para intervenir en Siria. Y otras cosas son, bueno, como que entra mucho a la esfera privada de la gente y, bueno, su manera como que yo hago lo que yo quiero y ustedes no me interesan. Y eso la gente ya no acepta y como pues lo quieren parar, lo quieren dar un señal diciendo que así no puedes. Tú nos estás representando, nosotros hemos votado por ti, entonces tienes que hacer también lo que nosotros queremos. No puedes decidir solo por ti. Y igual mucha gente en Turquía al principio lo veía bien, pero como que ya tiene 10 años de, bueno, pues gobernando, están diciendo que ya se lo creció un poco y bueno, se ve como el jefe del país y eso ellos no van a apoyar. Pues ya estamos de lleno en el tema. Realmente, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es Recep Tayyip Erdogan, que lleva más de 10 años en el poder? ¿Por qué está tan polarizada Turquía? Vean el informe que hemos preparado al respecto. Mientras las protestas se extendían por Turquía, el primer ministro Erdogan viajó al norte de África. Sus adversarios aseguran que se trata de otro ejemplo de su estilo arrogante. Erdogan ganó las elecciones con su programa islamista moderado. Sus partidarios defienden los logros económicos, los críticos le achacan autoritarismo, la imposición de valores islámicos en la sociedad turca. Según Erdogan, no nos encontramos ante una protesta democrática. Quienes fracasaron en las urnas tratan ahora de derrotarnos empleando estos métodos. Erdogan está seguro de que la mayoría de los turcos le respaldan y no tiene ningún deseo de negociar con quienes no lo hacen. No tiene deseos de negociar y al final acaban produciéndose tantísimas detenciones. Estamos hablando ya de 3 muertos, para hacer un poco balance de esta semana de protestas. 3 muertos, 3.000 heridos.
otros tantos detenidos ya, y ahí están los periodistas de los que se ha hablado mucho, de ese apagón informativo en Turquía, del papel de los medios y el papel de las redes sociales, porque cuando los medios tradicionales no funcionan bien, ahí están las redes sociales. Se han producido esas detenciones de tantos usuarios de Twitter. ¿Les tiene miedo Erdogan a simples usuarios de las redes sociales? Claro, porque las redes sociales son la posibilidad de tener contacto afuera. Como la mayoría de los periodistas que están en Turquía no estaban informando a la gente de lo que estaba pasando, un ejemplo era ese documentario de los pingüinos que estaban enseñando en turco en vez de enseñar lo que estaba pasando en Taksim o lo que estaba pasando en Ankara. Entonces, eso es un medio para la gente que está protestando, da igual de que si son gente joven o gente un poquito más mayor que está participando para tener contacto afuera. Y por eso es un medio que Erdogan debe de tener miedo de él, y Erdogan también en uno de sus ¿cómo se dice? De sus representaciones, cuando dijo que hay que tener miedo de ese medio de comunicación, Twitter. Dijo que solo se decían mentiras en Twitter. Eso es. Entonces, se ve y se nota que él tiene mucho miedo de medios de comunicación social como Facebook y Twitter. Francisco, exactamente. Tú que has sido periodista, seguro que tienes algo que decir al respecto. Por un lado, los pingüinos le gustan mucho a los niños. el tema es que Erdogan trata a los turcos como si fueran niños. Su actitud patriarcal y paternalista ha aumentado en los últimos años. Y un ejemplo es que este tipo de protestas no las considera democráticas, cuando, en mi opinión, lo que están ejerciendo es su derecho a protestar y están intentando mantener espacios públicos. En ese sentido, lo importante no es Twitter. Twitter es el medio, no es el fin. Pero es cierto que el gobierno turco, no ahora, sino en los últimos 80 años, ha intentado controlar a los periodistas. De hecho, Turquía es el país del mundo con más periodistas encarcelados. Y la represión, yo la sufrí allí cuando estaba trabajando. Por ejemplo, estando yo trabajando y a raíz de un artículo que publiqué, bloquearon el acceso a la página web del Mundo. No sé si durante 2 semanas. Es decir, y mi teléfono probablemente estaba pinchado y todo esto. Es una cosa que una vez que empiezas a trabajar en Estambul, tus compañeros de trabajo te lo advierten, como ten cuidado las conversaciones que tienes por teléfono, y de hecho la página web del Mundo, de todo el periódico, se bloqueó a raíz de un artículo publicado. Quiero añadir un dato a lo que estás diciendo. Según Reporteros Sin Fronteras, son 75 los periodistas encarcelados ahora mismo en Turquía y solamente 24 desde que comenzaron estas protestas. Dirías, Francisco, y tengo que insistir contigo porque es muy interesante lo que estás contando, que también se practica la autocensura, y lo hemos visto ahora en estas manifestaciones. ¿Es habitual la autocensura en Es evidente. Un ejemplo de ello fue lo de la CNN turca. Y otros compañeros... Que entre tanto han pedido perdón a los televidentes, ¿no?, por no haber mostrado precisamente esos primeros días las manifestaciones, sino documentales sobre pingüinos. Y además los compañeros o la gente siempre decía, bueno, esto es off the record, esto no lo saques en antena, o no publiques mi nombre, o publica el nombre pero no el apellido. Es decir, la gente tiene miedo, por supuesto que tiene miedo. Si acabas encarcelado o... hay muchos procesos por inmoralidad, hay muchos procesos por criticar la religión, hay muchos procesos por criticar a Atatürk también, es decir, no ya por temas religiosos, también por temas, digamos, de mitos estatales como Atatürk. La gente siente mucha autocensura. En ese sentido, los turcos a veces tienen mejor acceso a la información con prensa extranjera que con prensa local. Entonces, una de las reivindicaciones probablemente que están haciendo ahora todos estos manifestantes es la libertad de prensa, algo tan básico como eso, ¿no? Sí, bueno, pues por el momento yo creo que no hay libertad de prensa, igual libertad de expresión, porque los periodistas sí tienen mucho miedo, porque hace poco, bueno, pues 2 años o 1 año que pues, había muchos periodistas que, bueno, entraron al cárcel porque pues criticaron el gobierno, y como tú dijiste, bueno, siempre había censura en Turquía, pero por el momento está muy radical y la gente tiene miedo de Erdogan, y por eso no quieren, o sea, presentarse en frente de la cámara o decir algo, porque tienen que tomar mucho cuidado. Y él estaba amenazando a la gente, él estaba diciendo que él va a encontrar a la gente, él va a encontrar
y ellos van a tener las consecuencias y bueno, la gente lo toma serio también. La islamización de la sociedad a través de la televisión es algo que se está haciendo muy sutil. En ese sentido es evidente, la gente tiene autocensura, algunos acaban en la cárcel o procesados por inmoralidad, etc. Pero también se está haciendo de forma sutil. Yo tengo una amiga que trabaja en televisión, en la televisión nacional turca, organizando los decorados de las series televisivas. Y, según me contaba, cada vez le exigían que hubieran más símbolos religiosos en esos decorados de las soap operas, de las telenovelas y tal. ¿Qué va a hacer ahora Erdogan ante todo esto? De hecho, para empezar, durante estas manifestaciones ha ido durante 3 días al norte de África, al Magreb, algo que para muchos visto desde fuera es incomprensible, que ocurriendo con la que está cayendo en su país se marche, y es Abdullah Gül, uno de los que se ha manifestado, uno, por cierto, de su propio partido, el AKP, y ha dicho que no basta con ganar las elecciones, sino que hay que escuchar a los ciudadanos. ¿Se está distanciando un poco de Erdogan? ¿Va a hacer Erdogan algo parecido, adoptar ahora un tono más moderado? Bueno, Erdogan no va a dejar su sitio, su silla, eso está claro. Al mismo tiempo, el pueblo no está pidiendo eso. El pueblo lo que está pidiendo es promesas que debe de cumplir, que van a seguir con sus maneras de vida como las tenían anteriormente. Nada de censura, posibilidades de tener su vida como ellos quieren decidirla, como que quieren tenerla, pero al mismo tiempo es una situación un poquito difícil porque no van a estar la gente que está protestando contentos con solamente disculparse por lo que estaba pasando durante los últimos días. Al mismo tiempo, he hablado con algunos amigos que están también participando en esas protestas en Taksim, han dicho que ellos ven el viaje de Erdogan de momento al Magreb o a Argelia como una señal de ignorancia, de que a mí no me importa mi pueblo. Yo voy a mejorar mis relaciones exteriores con los países árabes, que tienen mucho interés después de las revoluciones en Túnez y en Libia y en Egipto, que está dando al mismo tiempo consejos a los presidentes árabes como de mantener sus pueblos. Entonces, está enseñando a la gente joven que a él no le interesa qué es lo que tiene que decir a su pueblo. Bueno, pues eso también es una provocación de su parte, ¿no? Él quiere hacerlo y lo hizo por propósito, la gente lo sabe. Y encima irse a Túnez, un país que tuvo una revolución así, es ridículo porque, bueno, todos los jóvenes saben lo que pasó ahí y lo que él quiere traer teniendo este problema en Turquía ahora me parece muy ridículo y también, bueno, a mucha gente, y él lo sabe, pero él lo hizo simplemente para provocar más a la gente y yo no pienso que él va a cambiar su manera. Pero el viceprimer ministro sí que ha pedido ya disculpas, por lo menos a los ecologistas, a los protagonistas de esa primera sentada, ¿no? O sea, bueno, eso es un poco un esfuerzo por apagar el fuego. Pero tres conclusiones que igual estáis de acuerdo con estas 3 conclusiones. La primera es que Erdogan está empezando a considerar Turquía como su propio rancho, como su propio cortijo. A ver, Erdogan es el jefe de gobierno, no es el alcalde de Estambul. ¿Por qué el jefe de gobierno está decidiendo sobre el futuro de un parque? Eso es lo primero. Lo segundo es que la Unión Europea parece que tampoco pinta mucho aquí, ¿no? La gente que está protestando no se refiere para nada a la Unión Europea, sino a Atatürk y a recuperar ciertas bases laicas, seculares y modernas. Y el tercer punto es la intención, la actividad de política externa, la intención de presentarse como un adalid democrático, como la democracia musulmana, pero la democracia musulmana de un único partido, porque lo que quiere es que el AKP y la gente alrededor del AKP lo acapare todo, es decir, lo tome todo. Y sin embargo es un socio cómodo para Occidente, ¿no? Quiero decir, Obama precisamente presentó a la democracia turca como un ejemplo de país laico, musulmán, democrático. Han relativizado ya esas suspicacias de los primeros días. También aquí el ministro de Exteriores, Vestavele, decía que bueno, que la democracia turca tiene sus propias herramientas para compensar esos déficits democráticos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, la manera de tener la democracia en Turquía o en países europeos no es la misma manera que se puede aplicar la democracia en los países árabes. La situación en Turquía es mucho más diferente de los países árabes. Turquía tiene una base democrática. Los países árabes
no la tienen. Durante varios años teníamos a reyes, teníamos a dictadores, Hosni Mubarak estaba durante más de 30 años, Gaddafi estaba más de 40 años, líderes de esos países. O sea, esos países tienen que aprender las bases democráticas que no tienen que aprender los turcos, porque los turcos las conocen. Entonces, la pregunta obligada es ¿por qué han salido a las calles a protestar? Porque ahora han llegado a un límite que no pueden aceptar más. Es verdad que las elecciones van a ser el año que viene, pero al mismo tiempo quieren presentar, porque como ya hemos dicho anteriormente, el pueblo no quiere que Erdogan se vaya, sino que cambie la manera de representar el país, de representar a la gente y de lo que quiere. Francisco, ¿crees que va a cambiar las maneras precisamente cuando estamos viendo que está intentando cambiar las leyes y se dirige más a un sistema presidencialista un poco a lo Putin, o estoy ahí estableciendo una comparación? ¿Cómo sé que eres el especialista también en Putin? No, es una buena comparación y yo también lo he pensado ahora leyendo artículos sobre Turquía. Puede ser, pero creo que está obligado a tener más en cuenta a la gente. Como he dicho antes, esta protesta es una tarjeta amarilla y un intento de poner límites, de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y ese comentario de Yasmina es muy pertinente. La democracia turca, muy imperfecta, sí, pero la democracia turca tiene casi 90 años. De hecho, 90 años. Es un país con unos gobiernos sucesivamente muy autoritarios, con varios golpes de Estado, pero tienen una apertura de mente, una actividad social y una pluralidad que no se puede reprimir así como así, ni sutilmente ni activamente. Y en este sentido puede que Erdogan intente establecer el régimen presidencialista, pero se va a equivocar. Se va a equivocar porque acabará perdiendo las elecciones, yo creo. Yo no pienso que va a llegar a este punto. ¿A qué punto? Que hacer un sistema presidencial. Ok. No creo. Sería mucho. O sea, precisamente Turquía, por esta tarjeta amarilla que le están presentando ahora mismo, sí, ¿va a frenar ahora precisamente ese tipo de reformas también legislativas que tenía en mente? Si no frena va a ser peor. Seguramente eso. Pero Yasmina decía que no va a dejar la silla, desde luego. No va a dejar la silla, pero peor, ¿a qué manera? No creo que va a ser comparable con las revoluciones árabes, donde que la gente cogieron las armas en la mano para de verdad pedir a esos dictadores que se iban o hasta matarlos, como en el caso de Gaddafi. O sea, no creo que va a llegar a ese estado. Que a lo mejor, claro, que la gente va a seguir ahí protestando en Taksim, en Ankara, en otras ciudades turcas, pero no creo que va a llegar a una, ¿cómo se dice?, lo que han llegado los países árabes entre las revoluciones. No, por supuesto no, y no hay necesidad para ello. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el AKP es Erdogan o Erdogan es el AKP? Exactamente. Bueno, eso sí. Estoy diciendo y yo no creo. Bueno, claro, no se puede comparar con los países árabes, totalmente diferente, pero igual la gente de Turquía no va a dejar a Erdogan hacer lo que él quiera, aunque él no cambie. Eso no va a seguir así. Incluso en el propio AKP, el partido de Erdogan, exactamente. van a entender de que igual Erdogan está quemado y necesitan sustituirlo por otro. No lo creo, porque además Erdogan lo controla casi todo dentro del partido, incluso fuera del partido. Pero igual eso sería lo más positivo, que el mismo Erdogan entendiera de que, bueno, voy a dar un paso al lado y a dejar que gente nueva entre en mi partido y tome las riendas del gobierno. ¿Tú de verdad crees que eso es realista? Pero precisamente ante la situación, no por voluntad propia, pero buscará ahora mismo compromisos tanto dentro de su propio partido como con esos jóvenes laicos que están protestando en las calles. Va a buscar compromiso, claro. Va a prometer a los jóvenes que están protestando algunas cosas, pero no va a hacer todo lo que está pidiendo el pueblo de momento. Eso está claro, pero va a haber algunos compromisos. Eso es lo que yo creo personalmente. No sé si estáis de acuerdo o no. ¿Compromisos dentro del partido o fuera del partido? De ese lado y del otro. Porque es quizás una especie de pulso doble, ¿no? El pulso que lleva dentro de su propio partido para mantener ese estilo que no dictatorial, pero sí autoritario, y ese pulso con la calle también ahora mismo, ¿no? Porque debemos de admitir que hay mucha gente también en Turquía, como gente que está protestando, gente que le está apoyando.
de manera de otra vez... Que le votaría nuevamente. Que le votaría nuevamente y que les ha gustado la manera de cómo mantener la identidad turca. Bueno, lo que yo siento en Turquía y cuando yo hablo con la gente de Turquía, yo lo siento un poco diferente. Diferente. Porque ya en todos lados en Turquía tú puedes ser Erdoğan istifa. Erdoğan, vete, márchate. vete ya. Y, ¿Qué es lo que se sí, está y ya yo pienso, la mentalidad turca es un poquito diferente que el árabe. Y cuando ellos insisten por algo es porque necesitan un cambio o eso no se va a acabar. Pero ¿qué por ciento de la gente está protestando? ¿Cuántas personas? Que solamente Estambul tiene 15 millones de habitantes, sí. ¿no? Obviamente nos impresionan esas imágenes porque comparado con capitales europeas, pues obviamente parece que está toda la ciudad en la calle, pero que son cientos de miles, que no es ni un 10% de la población de Estambul. En este caso yo creo que lo importante no es el número, sino el pluralismo y la actividad representación, ¿no? y el simbolismo. Igual también la ciudad Konya, por ejemplo, que votó... Bueno, pues la mayoría es AKP, estaba protestando contra él. No es contra AKP o es la manera de Erdoğan, es él. Eso es el problema. No es el AKP o las reformas y todo eso, es como es él ahora. Sí, tengamos en cuenta de que las protestas no se han dado solo en Estambul, esto no es una comuna de París como en el 1871, incluso puede tener más en común con las protestas de París del 68. En ese sentido la gente está protestando contra Erdoğan, como en el 68 contra De Gaulle, contra maneras autoritarias. La gente, en mi opinión, no está protestando contra el AKP, está protestando contra Erdoğan y sus maneras. Sí. En ese sentido, un aspecto curioso para ver en el futuro es hasta qué punto el AKP está dispuesto a abrirse y a tomar distancia con Erdoğan para mantener el poder, porque puede llegar a perder el poder. Pero el mismo presidente, ¿no?, se ha distanciado de él precisamente al decir no basta con ganar elecciones y luego hacer lo que uno quiera, sino que también hay que escuchar a los votantes de uno y de otro lado, ¿no? Bueno, la relación de Gül y de Erdoğan es un poco como el poli bueno y el poli malo. Ya. Uno hace las bravuconadas, que es Erdoğan, táctica. sí, como provoca, y luego viene el apagafuegos, el bombero, que es Gül diciendo, bueno, vamos a tomarnos un tecito. Entonces, Erdoğan, en cualquier caso, se ha creído demasiado quizás ese islamismo moderado, por llamarlo de alguna manera, que está implementando en el país. Se lo ha creído demasiado, dice, ya tengo mano libre para hacer lo que quiera. Yo creo que eso es que él se cree que de verdad tiene el apoyo de todo el pueblo, pero a lo mejor solamente tiene el apoyo de, bueno, para decir un número, digamos, por los 40-45% del pueblo turco que le está apoyando. ¿Y qué papel juega en todo esto entonces la comunidad internacional? Ya hablamos de Estados Unidos, de Alemania, que quieren ver, por supuesto, en Turquía un país estable, lo que les importa por encima de todo, como en el caso de Egipto lo veíamos, la estabilidad política, porque es un país a caballo entre Asia, Europa, un país musulmán, laico, ese ejemplo de democracia que decía Obama. ¿Pueden presionar de alguna manera al presidente turco, al primer ministro turco, perdón? Tanto la Unión Europea como, por ejemplo, Estados Unidos. Por un lado no les interesa, por otro no pueden. Es decir, Turquía es un país con una política interna muy fuerte y la política externa... Pero no olvidemos que es miembro de la OTAN, miembro también de organismos... Y a la OTAN le interesa que en Turquía haya un monarca elegido como Erdoğan, por ejemplo, por Siria, sin ir más lejos, para colaborar con Siria. Una cosa curiosa, creo que la política interna incluso puede afectar más que la externa en relación a estas protestas, que es el proceso de paz con los kurdos. Sí. No hemos hablado, pero en estos momentos se está dando pasos importantes para llegar a un acuerdo, integrar a los kurdos, y hemos hablado poco de ese tema de política interna, que igual está relacionado para mal o para bien. No sé, de hecho, había un verdadero optimismo, yo diría, hace un mes, precisamente con la firma de esa paz después de 30 años con los kurdos. Era un logro más de Erdoğan, y de ese optimismo se pasa de la noche a la mañana a esta situación extrema, casi de revolución en las calles. ¿Cómo se explica ese cambio tan radical? Porque, como hemos dicho, las protestas esas no son contra por los problemas económicos, porque no hay problemas económicos, o por lo que ha alcanzado con la PKK, por ejemplo, o esas cosas, sino más con las libertades privadas, que está de verdad intentando de
bueno, no me gusta esta palabra, pero de islamizar la gente y de cambiar esa idea de kemalismo que tenían anteriormente. Nos estamos acercando al final, así que me gustaría lanzar una pregunta final para los tres. ¿Hay un antes y un después de estas manifestaciones? Vamos a ver un cambio ahora en Turquía, un cambio por parte de Erdogan ante esta presión que está recibiendo para una mayor apertura y quizás no esa islamización moderada, por ponerle un apelativo del país. Francisco. En mi opinión, sí. En mi opinión, esto es un punto y aparte en el cual la gente ha alzado la voz para decir no somos niños, la sociedad turca es muy plural y es activa, tenemos una tradición democrática y, señor Erdogan, no puedes hacer lo que quieras y tus maneras autoritarias no están en consonancia con una sociedad tan plural como la turca. El AKP y Erdogan van a tener que abrirse y escuchar a la gente, yo creo. Yasmina. Estoy de acuerdo con Francisco porque de verdad que debe de haber un cambio ahora y con Erdogan o sin Erdogan, pero de verdad que la AKP para seguir otra vez en el gobierno para el año que viene pues debe de alcanzar algunas soluciones con lo que quiere el pueblo. Con que en futuro no cualquier persona que tenga el poder de coger decisiones, que haga esas decisiones sin el pueblo. ¿Compromisos entonces? Bueno, yo también estoy de acuerdo con Yasmina y... perdón, Francisco, sí. Y bueno, yo pienso que Erdogan, si quiere seguir, tiene que cambiar su manera de gobernar Turquía. Tiene que cambiar. Si no, eso no se va a resolver. Es decir, tiene que cambiar la manera de gobernar, el tono hacia los manifestantes, hacia el pueblo turco. Ya lo hemos oído, no es una revolución árabe, es una revolución cívica de algún tipo. La gente ha salido a las calles a protestar contra el estilo autoritario de Erdogan. Seguiremos observándolo aquí en la Deutsche Welle. Gracias a los tres por venir hoy a Cuadriga. Gracias a ustedes también por seguirnos y ya saben, escriban a cuadriga@dw.de y hasta la próxima.